Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes. Bueno, el día de hoy en economía vamos a trabajar el tema de la retribución del trabajo, ¿no? Retribución significa el pago que se le hace en este caso al factor activo de la producción, que es el factor trabajo, que ya lo sabes, ¿no? Solo durante la edad antigua, ¿no? El trabajo no era recompensado, ¿no? Era un trabajo basado en la esclavitud, ¿no? El pago recién va a surgir en tiempos modernos, ¿no? Desde más o menos la revolución industrial. Antes el pago era básicamente a través de un bien, o sea, de alimentación, de una casa donde trabajar, donde vivir los siervos durante la Edad Media, ¿no? El pago se va a hacer ya con dinero, ¿no? En las últimas centurias, ¿no? Cuando surge la nueva clase social, los obreros, con la revolución industrial, ¿ok? Ahora, salario, hay que tener en cuenta también que deriva de la palabra latín que hablaron los antiguos romanos, salarium, salarium. Salarium era un pago hecho en sal. Y tú te preguntarás, pero ¿y por qué se pagaba en sal? Para empezar, no se les pagaba a todas las personas, se les pagaba solo a los soldados romanos del imperio. En un mundo donde escaseaba las monedas con las cuales se les pagaba, pues se les pagaba con sal. ¿Y para qué? ¿O por qué servía? ¿Para qué servía la sal? Lo que pasa es que estos esclavos tenían que recorrer grandes distancias cargando no solamente sus armas, que desde ya eran pesadas, sino también tenían que llevar alimentos. Recuerda que en aquellos años pues no había zonas donde estaban totalmente despobladas y los soldados iban a recorrer kilómetros y tenían que llevar algo de alimento también. Y para evitar que ese alimento se les malogre, ¿no? O si cazaba un animal para que no se les malogre en el camino, tenían que echarle sal, lo cual deshidrata los alimentos y finalmente evita que se les pudra tan fácilmente. Sin embargo, no vas a creer que durante todo el Imperio Romano a los soldados, a las centurias romanas se les pagaba con sal, solo en algún momento de crisis económica, donde escaseaban las monedas. Pero de ahí viene la palabra salarium, ¿correcto? Ahora, también recordando, ten en cuenta que el salario que reciben los trabajadores, ¿no? Es un tipo de retribución que se hace a todos los factores productivos. Recuerda, durante la etapa de la distribución, a la naturaleza se le paga una renta, al capital intereses, al Estado tributos, a la empresa utilidades y al trabajador, que es el factor activo de la producción, se le paga salarios. Y hoy día vamos a ver las clases de salarios que existen. No es la única, no es el único tipo o no es salario para todos. Hay diversos tipos de salarios según el trabajador o la actividad que se realiza. ¿Ok? A ver, la clase de salario más común y tal vez la más recomendable para que ganen los trabajadores es el sueldo. ¿Sí? El sueldo es el más común porque es el que recibe la mayor cantidad de trabajadores en un país. ¿Sí? El sueldo es un pago fijo, no se ve afectado si hay un feriado, no interesa, ya hay un contrato, ya hay un sueldo fijo, ¿sí? Por ejemplo, tú sabes que el Perú tiene como salario mínimo vital 930 soles y los trabajadores, ¿no? Que tienen este salario, este sueldo en este caso, lo reciben sin importar que durante ese mes haya algún feriado. Ese es un sueldo fijo, que tal vez se pueda aumentar si el gobierno lo establece en el sector público o si es que en la empresa, que puede ser una empresa privada, ¿no? Llega a un acuerdo entre los trabajadores y el empleador y les sube tal vez el sueldo, pero no es su obligación tampoco, ¿no? Dependiendo también del nivel de ganancia que tenga esta empresa y que se ponga de acuerdo con los sindicatos. Bueno, entonces ese es el sueldo, es un pago fijo. Generalmente se realiza de manera mensual y es beneficioso en el sentido de que además de que se te paga un sueldo, está involucrado también el tema de que vas aportando para tu jubilación, ¿no? Te explico brevemente esto. A ver, el sistema de jubilación en el Perú puede ser público o privado. Público a través de la Oficina de Normalización de Pensiones, ONP, o privado, las famosas AFP, la Asociación de Fondos de Pensiones. Se te descuenta aproximadamente entre el 12 y el 13% de tu salario, de tal manera que si una persona, ¿no?, gana 1.000 soles, al mes llega a fin de mes y no recibe esos 1.000 soles, sino que esos 1.000 soles se le peñizca,
la empresa no te da los mismos, sino que te pellizca el 13%, en este caso 130 soles. Así que al final del mes solamente te va a pagar 870 soles líquido. Y los 130 soles no es que la empresa se los robó, sino que la empresa, por ley, lo deposita a la ONP o a la AFP según lo que tú hayas decidido, ¿no? Y ahí va almacenándose todos los meses de todo ese año. Tú vas almacenando 130 soles, que es el 13% de tu sueldo, si es de 1000 soles, para que cuando te jubiles, eso se te devuelva, ¿no? Claro está que si luego ganas más, obviamente siempre va a ser en este caso entre el 12 o el 13% se te va descontando para esto. Así que es una importancia tener un sueldo porque vas ahorrando para tu vejez. Además, también la empresa te va a dar un aporte adicional no directamente a ti, sino al sistema de salud para que cuando usted o su familia más directa, es decir, tu esposo o tus hijos se enfermen, las puertas de un hospital público estén abiertas y no se te cobre, porque para eso la empresa está dando esa contribución al seguro social. Entonces, eso es importante, el solo estar en planilla, en otras palabras, ¿no? La segunda forma de retribución del trabajo se llaman honorarios. Los honorarios son por horas de trabajo, ¿no? Lo realizan profesionales independientes. Pues decir, si tu papá es un abogado y estudia para un estudio jurídico o para el Estado, recibe un sueldo. Pero si él de manera adicional quiere poner un pequeño estudio jurídico en tu casa y si viene una persona con un problema legal y le pide una asesoría a tu padre, ok, tu papá se lo proporciona, pero a cambio le va a pedir un honorario. Mira, yo te atendí durante este día, durante estas horas, estos son mis honorarios, ¿correcto? Y eso no implica que tu papá le va a estar cobrando todo el mes a este señor, solamente es por hora de trabajo. Otro ejemplo, es un profesor partido, da clases particulares en tu casa, pero ese profesor tiene su trabajo fijo, tiene su sueldo en el Estado o en un colegio particular, pero puede ir a tu casa y darte un par de horas, tú le pagas 40 o 50 soles, esos son sus honorarios, ¿correcto? Entonces, eso lo reciben de manera adicional al su sueldo trabajadores generalmente profesionales de manera independiente, pero no es fijo, ¿ok? No es fijo. Y tampoco vas a aportar a tu sistema de jubilación o al sistema social o al seguro social, ¿ok? El tercero es el jornal. El jornal es un salario que lo reciben los trabajadores generalmente de construcción civil, llámese los albañiles, los grafiteros, los carpinteros, los ebanistas, ¿no? Ellos que trabajan para, repito, la construcción civil y siempre y cuando no estén en una empresa, en una constructora que les pague un sueldo mensual, estas personas trabajan, ¿no? En una construcción de una casa, de un hotel, ¿no? Y se les paga un jornal. Su salario se llama un jornal. Y es mm, equitativo respecto al nivel de trabajo. Es decir, generalmente se paga semanal. Si el albañil hizo tal perímetro de esa casa, por ese avance se le paga, ¿no? No es que se le paga fijo. De repente una semana gana más, otra semana gana menos, dependiendo de cuánto haya avanzado este maestro albañil, este maestro grafitero, que de ahí tiene que pagarle obviamente a sus obreros. Y eso reciben un jornal. No es, reitero, fijo, es generalmente semanal, lo hacen trabajadores de la construcción civil y depende del nivel de avance de la obra, se les va pagando, ¿correcto? Eso es un jornal. El cuarto tipo de salario, se llama emolumento. Emolumento. Generalmente son salarios muy altos, más o menos de más de 15.000 soles mensuales, y lo reciben funcionarios de alta jerarquía, tanto el sector público como el sector privado, ¿no? Lo que gana una persona, por ejemplo, que barre las calles, que es un trabajo digno, gana un sueldo mínimo que es 930 soles. Ese es el sueldo de ese trabajador. Pero no vas a compararlo con lo que gana, por ejemplo, un juez, que puede ganar, creo, 30.000 soles. También que es un tipo de salario. Pero como es un pago muy elevado, sí ya se le llama emolumento. ¿Sí? Reitero, el emolumento lo reciben aquellos funcionarios del sector público, como el presidente de la República, los congresistas, los jueces, fiscales, y que son pues pagos elevados, ¿no? Y también del sector privado, ¿no? Son altos cargos jerárquicos. Y aquí hay un tema, ¿no? Que podríamos tal vez debatirlo, ¿no? ¿Será justo y necesario de que los funcionarios de alta jerarquía se les pague buenos salarios? La teoría o la intencionalidad de pagarles altos salarios al presidente, al congresista, al juez, es para evitar que caigan en la corrupción. O sea, ¿para qué voy a coimear si es que me paga bien el Estado?
Ese más o menos es como la justificación. Pero pregúntate, si es realmente así, ¿no cree usted que sería más idóneo que aquellos que quieran servir para su país, trabajando en el sector público, en cargos de alta jerarquía, se les pague más bien menos para que solamente vayan a trabajar los que realmente quieran servir a su patria? Pero volvemos a lo mismo, o sea, si se les paga no tan alto, un juez, y si les paga, ponle ya 5.000 soles, es relativamente poco. Y de repente viene un corruptor, una persona que tiene un proceso judicial, tiene una violación, una acusación de terrorismo o narcotráfico y le ofrece más, entonces va a dar el veredicto en favor de esta persona. Entonces, como que tiene sus pros y sus contras, ¿no? De repente en una sociedad como la nuestra, donde ser un moral, aplicar la ética es muy difícil, se prefiere que estos funcionarios se les pague salarios muy elevados, los llamados emolumentos, ¿ok? Y la última forma de retribución del salario se llama dieta. La dieta se le paga por reuniones de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, los regidores de la municipalidad reciben una dieta, o los consejeros regional de Piura, de Arequipa, de cualquier gobierno regional, también se les paga una dieta. Es por una reunión de trabajo. Es un salario adicional a su sueldo, ¿ok? Esas son las dietas. Ok, chicos, más nada, eso ha sido el tema de la retribución del trabajo. ¿Mm? Está muy fácil de recordar y de haberlo entendido. Un fuerte abrazo con todas y con todos.